Salas, tu anfitrión en Divulger, tu podcast de geriatría y cardiología geriátrica en español. Recuerda que me dedico a ayudarte a ti para que cada vez que tú veas un paciente mayor, cumplas tu objetivo de poder lograr lo que quieras con geriatría de precisión. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante en este episodio 6. Y vamos a hablar de fragilidad, un tema que está en boca de todos. La fragilidad, escuchamos que hablan de fragilidad en los pasillos, en la cafetería, en el supermercado, en la cirugía. Hablan de fragilidad por todos lados. La pregunta es, cuando hablamos de fragilidad, ¿hablamos de lo mismo? Y precisamente cuando hablamos de fragilidad, lo que estamos hablando es de un estado, de un momentum de máxima vulnerabilidad, en donde si nosotros visualizamos en este momento una persona que está a 2 centímetros de un acantilado, en ese preciso instante de tiempo estamos diciendo que esa persona está a punto de caer al precipicio y esa persona está a punto de perder su estado de funcionalidad, porque en el momento en que está 2 centímetros antes de caer, su homeostasis, su equilibrio no ha sido capaz de mantenerlo. ¿Y por qué es tan importante la fragilidad? Porque la fragilidad lo que nos produce es una catástrofe en fenómenos y eventos adversos en salud. La fragilidad es un estado que es dinámico y van a escuchar frases como robusto o fit, prefrágil, frágil, y según algunos conceptos según lo que te guste, la visión que te guste, esa persona puede llegar a dependencia. Sin embargo, entre cada uno de estos estados, estimado o estimada, hay un fenómeno estresor, hay algo que produce daño. Y recordemos que nosotros los humanos, como especie, estamos muy bien preparados a recibir daños puntuales en un corto periodo de tiempo cuando tenemos buena reserva. Pero cuando este daño es constante, se hace crónico, esta reserva se va mermando y aparece la fragilidad. Si es un estado en donde se puede ir disminuyendo hasta llegar a la discapacidad, también es potencialmente reversible. Por eso, la fragilidad es un estado en donde hay una disminución progresiva de los sistemas fisiológicos, en donde, recuerdan, esa capacidad intrínseca se reduce y hay una vulnerabilidad, un estado totalmente de desprotección para que se aumenten los efectos adversos de cualquier episodio de salud. Ahora, muchas veces escucho en conferencias, escucho colegas no geriatras, que solamente plantean la fragilidad como un estado relacionado solamente al envejecimiento. Ahora, la fragilidad no solamente está relacionada al envejecimiento. Claramente, si nosotros vemos personas mayores, probablemente va a aumentar de manera exponencial, pero no es una condición obligatoriamente de la persona mayor. También podemos tener personas de 50 o 45 años que han estado lamentablemente sometidas a estresores, anoxas, por enfermedades, comorbilidades, por situaciones sociales diferentes que hacen que manifiesten fragilidad tempranamente. Cuando nosotros vemos la población mundial, habitualmente la prevalencia o el número de fragilidad de personas frágiles está entre el 10 al 15%. Pero esto depende de dos cosas importantísimas:
de con qué midamos la fragilidad y en qué población la miramos. Por ejemplo, en mi población, que es la población de la Clínica de Cardiología Geriátrica de uno de los hospitales de Chile, en pacientes con insuficiencia cardíaca, datos que acabamos de presentar en el Congreso Chileno de Geriatría, hasta el 76% de las personas con insuficiencia cardíaca mayores a 60 años tienen fragilidad, y esto se asocia con la probabilidad de que si tiene fibrilación auricular va a tener más fragilidad. Entonces va a depender mucho del momento, con qué lo miramos y en qué población lo miramos. Lo que sí está claro es que es más frecuente en mujeres que en hombres. Si nosotros vemos diferentes estudios, diferentes métricas, podemos ver mucho número que puede ser dispar dependiendo de las variables que yo les comenté anteriormente. Pero hay una revisión que se hizo en 2019 súper interesante, de un estudio muy grandote, casi 120,000 pacientes en más de 28 países, en donde por cada 1,000 personas, 44 tienen fragilidad. Y por cada 1,000 personas al año, 150 están entre las personas prefrágiles. Ahora, es importante reconocer que esto se presenta lamentablemente en países en donde los ingresos socioeconómicos son más bajos y en donde una población que ya está afectada por la discriminación, como son las mujeres, son las que más tienen estos outcomes y estos resultados propios de la fragilidad. Y cuando hablamos de resultados, estamos hablándonos de los eventos que pueden pasar en una persona que tenga fragilidad. La fragilidad se comporta como ese prisma o como esa bola de cristal que nos permite a nosotros ver hacia el futuro, a 1 año, 3 años, 7 años o 10 años. Y es importante que nosotros veamos que cuando una persona es frágil, la probabilidad de morir en comparación con una persona que no es frágil aumenta hasta 4 veces. Así como la capacidad de disminución de la movilidad, más caídas, más hospitalización. Si se fractura, se va a empeorar. Y además, es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que si esa persona tiene alguna enfermedad cardiovascular y va a ser intervenida, si es frágil va a responder de manera peor. Entonces, es momento de preguntarnos, ¿tiene algo de bueno la fragilidad? A mí me gusta pensar que sí, porque me permite estimar un pronóstico. Además me permite conocer cuáles pueden ser las fronteras para decidir un cuidado u otro. Me ayuda a comunicarle a la persona mayor la complejidad de su enfermedad para así escoger o no escoger un tipo de tratamiento u otro. Súper importante, en esta misma línea me permite identificar intervenciones potenciales si ya no se han realizado para evitar de que se caiga en la discapacidad, y además identifica potenciales beneficiarios de rehabilitación cardíaca si antes ya no se han hecho, o además de ejercicio físico prescrito. Y nosotros los geriatras a veces nos gusta complicar las cosas y a veces nos gusta simplificarlas. Y una simplificación de esto es la forma en la cual vemos la fragilidad. La fragilidad la podemos ver desde un fenómeno físico de acumulación, de déficit o de problemas, o la podemos ver desde un fenotípico o un fenómeno solamente físico. Y esto es importante porque, por ejemplo, en la evolución que ha tenido el concepto, que ha cambiado, la fragilidad en sí, si pudiéramos resumirlo, es la real edad biológica que tiene una persona. Porque podemos tener 65 años, 75 años, pero puede que nuestro reloj biológico, que cuando vemos fragilidad como un diagnóstico, nos puede plantear que esa persona que en su carnet de identidad, en su cédula, en su pasaporte, tiene 80 años, su edad biológica sea
de 90 años. Y es la fragilidad precisamente la que nos permite llegar a este concepto. La fragilidad comenzó a hablarse por ahí en el año 97 con Campbell y Butcher. Y se consolidó fuertemente con Linda Fried y con Rodwood en el 2001, cuando comenzaron a hacerse mucho más claro con unos instrumentos de medición. Y en los últimos años, en áreas como la nefrología, la cardiología, la cirugía, la ortogeriatría, que ha permitido que podamos expandir mucho más el conocimiento en esta área, porque precisamente este modelo nos ayuda a predecir los peores desenlaces en la persona mayor. Si vemos el modelo de Rodwood, es un modelo que es súper tedioso y que ahí la inteligencia artificial nos ayuda, porque son muchos síntomas, signos, alteraciones funcionales que colocarlas una por una es muy difícil poder hacerlo práctico. Por eso se usa más que todo en investigación como un modelo pronóstico, porque tiene muchas enfermedades y ahí la inteligencia artificial con las fichas clínicas nos permiten ayudarnos en ese modelo. El otro modelo que es mucho más usado es el de Linda Fried, que tiene que ver con un fenotipo físico, en donde evalúa la pérdida de peso, debilidad, la lentitud, el cansancio y la baja energía. A este modelo se le critica que no tiene la parte cognitiva, pero hay un modelo de Linda Fried que es el Fried Plus, en donde se ve la parte cognitiva y es mucho más completa. Y aquí nos ayuda que si una persona, por ejemplo, no tiene ninguno de estos factores, decimos que es robusto o fit. Si tiene uno o dos, es prefrágil, y si tiene más de tres, es frágil como tal. Ahora, cuando nosotros pensamos de dónde viene todo este fenotipo o este producto, la fragilidad, es la intersección de muchos fenómenos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Yo les comentaba en algún momento de que la evolución humana nos ha preparado muy bien para daños muy localizados en un corto periodo de tiempo. Pero si tenemos la susceptibilidad genética con la disfunción de las mitocondrias, el envejecimiento, el acortamiento de los telómeros, el daño a nivel mitocondrial, y si le sumamos a eso los cambios que están asociados al envejecimiento con un factor de inflamación mucho más frecuente, y aquí es importante saber que el agotamiento de las células madre hematopoyéticas en la médula ósea, que tiene que ver, por ejemplo, con la expresión de estresinas, la 9 o la 10, va a hacer que junto al daño endotelial, que es el punto de intersección entre la fragilidad y la enfermedad cardiovascular subclínica, hace que junto a los factores como la inmunosenescencia y, como les comentaba, el acortamiento de los telómeros, que se asocian a estilos de vida o la asociación a estilos de vida no saludables, la malnutrición, alteración de la microbiota, el no consumo de nutrientes apropiados, la baja ingesta calórica, el sedentarismo, van a producir en conjunto que, asociado a la disminución de la reparación de los tejidos, los cambios hormonales, se produzca una disminución de la fuerza, de la actividad física, del consumo de oxígeno, del gasto metabólico, y eso precisamente nos va a llevar a la fragilidad. Y aquí la sarcopenia tiene mucho que decir. La sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular junto a una alteración o una disminución en la función, ya sea en la fuerza o el rendimiento, es un sustrato común. ¿Por qué? Porque la inactividad física, con el aumento del catabolismo, la disminución de la síntesis proteica, la malnutrición y la vía aterogénica, va a hacer que la resistencia anabólica y la alteración o el aumento de las señales de reactantes de oxígeno me produzcan fragilidad. Entonces, uno se pregunta, si es tan importante, ¿a quién tenemos que preguntarle sobre fragilidad? Sí o sí a personas que sean mayores de 70 años y que no sean dependientes. Si tiene algún grado de dependencia, hay que preguntar fragilidad. Siempre pensando de que el estándar o el gold standard para cualquier escala de fragilidad es la valoración geriátrica integral, que es el secreto de la geriatría que les comentaba en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, te invito